Soy José Norbey Meléndez Rodríguez, docente de básica primaria. También soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En esta ocasión, en el área de didáctica de las matemáticas 2, vamos a hacer hablar sobre unos apuntes sobre la historia de la geometría. Se presenta a continuación las partes en que se compone el siguiente trabajo. Miraremos que a lo largo de la historia se han hecho nuevos descubrimientos, nuevas teorías, también referente al origen del número pi y a los postulados de uno de los grandes representantes de la geometría en la antigüedad, como los Euclides. Concepto de geometría: es la parte de la matemática que se encarga de estudiar las figuras y los objetos de su forma, medida y relaciones con el espacio. El origen de la palabra geometría viene del antiguo Egipto, cuando después de las inundaciones del río Nilo se utilizaban unos instrumentos de medición para repartir nuevamente las tierras. Entonces viene de geo, que es tierra, y metría, medición. Geometría, medición de la tierra, aunque la geometría no solamente se utiliza para medir tierras, sino que se le da otras aplicaciones. Se la utiliza en muchos oficios y en otras ciencias. El origen del número pi surge de la necesidad de calcular el perímetro del círculo. Esto sucedió desde hace unos 3.800 años en Egipto, cuando se dio el primer cálculo, la primera aproximación. Luego vienen matemáticos como Arquímedes, que encontraron su forma de calcular el pi, aproximándose aún más. A lo largo de la historia, muchos matemáticos han trabajado en esto hasta llegar a una aproximación de 3, 14, 16. El nombre pi se origina de la letra pi, que es el inicio de perímetro, y se popularizó en el siglo XVIII. Euclides es uno de los grandes matemáticos que se dedicó a estudiar la geometría. Escribió un libro llamado Los Elementos, donde presenta sus postulados, ¿no? Referencia al estudio de las líneas, planos, círculos, esferas, triángulos y conos, es decir, las formas regulares. Él enfocaba mucho a la parte tridimensional. Sin embargo, las teorías de Euclides constituyen una abstracción de la realidad. Por ejemplo, cuando habla del punto, dice que no tiene tamaño, se le asigna una dimensión nula o de cero. Habla de la longitud de la línea, que no adquiere una dimensión igual a 1, y una línea que no tiene espesor. Y finalmente un cuerpo sólido, como un cubo, que tiene una dimensión de 3, largo, ancho y alto. Euclides también entró en los axiomas, que son ciertas fórmulas en un lenguaje que son universalmente válidos. Esto lo tradujo a través de los teoremas. El teorema sobre la infinitud de los números primos, o sea que es un conjunto de números primos que es infinito. Y el teorema de la altura. En matemáticas, el teorema de la altura de un triángulo rectángulo, pues establece que en cualquier triángulo rectángulo la altura relativa a la hipotenusa. Entonces es la medida proporcional entre las proyecciones ortogonales de los catetos sobre la hipotenusa. Durante la Edad Media se estudiaba el libro de Euclides, porque se consideraba uno de los postulados más avanzados hasta ese momento, pero a medida que pasó el tiempo, con los aportes de estudiosos como el Leonardo da Vinci, con la perspectiva y la proporción, luego René Descartes, que se dio a conocer por sus líneas cartesianas, la edad contemporánea, donde se rompió algunos de los teoremas de Euclides, cuando ya se descubrió que no solamente hay 3 dimensiones, sino una cuarta y quinta dimensión.
la cibergrafía, algunas direcciones que tenemos aquí para donde se puede consultar para mayor información. Agradecemos su atención y hasta otra próxima oportunidad.